Bueno, el tema que nos convoca en esta ocasión es un tema muy interesante. Hablar siempre de parte general del derecho, doctores, es hablar de uno de los contextos muy medulares a nivel del proceso penal. Nosotros sabemos que es importante el tema procesal, pero en las cuestiones procesales los podemos observar y los podemos practicar, los podemos reforzar en la práctica diaria. O sea, el contexto procesal es algo que en el día a día, ya sea que estemos en el Ministerio Público, ya sea que estemos en el Poder Judicial, estemos en la defensa privada o en la defensa pública o cualquier otra institución, el tema procesal siempre se aprende. Ahora, hay cuestiones en las cuales en el aspecto procesal no lo vamos a aprender. Por ejemplo, parte general y parte especial. Sobre todo parte general, ¿no? Parte general tiene que haber unos cimientos o conocimientos base que se entiende que lo vamos aprendiendo en pregrado. Y si en pregrado ha quedado un poco, digamos, vacío esas cuestiones, entonces tenemos los diferentes diplomados, los cursos, o si no, de manera autodidacta, para que nosotros podamos enriquecer nuestro conocimiento, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar con la parte especial. Ahora, el tema de esta noche nos engloba hablar de la parte general del derecho. Y dentro de la parte general nos han convocado en esta ocasión para hablarle respecto a lo que viene a ser la acción, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos sobre lo que es la acción, en qué consiste la acción, señalaremos obviamente la existencia de la teoría del dominio del hecho, la teoría de infracción del deber, y también hablaremos algunos matices sobre lo que viene a ser la omisión, y dentro obviamente de la omisión pura, o la omisión propia, ¿no? Y el otro, la omisión por comisión o omisión impropia, ¿de acuerdo? Pero también, antes de analizar esos dos, ese primer elemento, hablaremos situaciones en las cuales se dice que no se da la conducta humana, ¿no? Entonces hablaremos de los supuestos de ausencia de acción también en esta disertación y finalmente buscaremos concluir con lo que viene a ser la tipicidad y si nos alcanza tiempo, porque 2 horas para hablarles sobre el tema que yo le voy a disertar a veces es muy cortito, vamos a ver algunos matices de manera general del intercrímenes o si no, en todo caso ustedes a través de las diapositivas van a poder ingresar a mayor profundidad sobre esta temática, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, rápidamente yo les voy a presentar las diapositivas y ustedes me confirman, doctores, si pueden visualizar las diapositivas en el chat, me dicen sí, profesor, visualizamos, no, profesor, visualizamos, ustedes ya me van señalando, ¿ya? Perfecto, muy bien, gracias a Sandy, Leonol, Consultoría, David, Alexander, Nicole, perfecto. Entonces sí podemos ver, como ustedes pueden observar en la diapositiva, nuestro tema es hablar de la acción y el tipo. Y haremos algunos ejemplos sobre lo que vienen a ser casos prácticos, ¿ya? Ahora, vamos a hacer ronda de preguntas. No se preocupen, ustedes cuando quieran hacer una pregunta tienen la opción de levantar la mano, si no, algunas preguntas lo pueden hacer a través del chat. Entonces, doctores, en esta noche vamos a hablar parte general del derecho penal. Sabemos que para hablar de la parte general, esto está envuelto en una serie de teorías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la teoría en primer lugar? La teoría no es otra cosa que un instrumento conceptual, doctores. Esa es la teoría, un instrumento conceptual que permite aclarar las cuestiones referentes a un hecho punible y que aparte de ello sirve como garantía para definir los presupuestos para poder calificar los diferentes hechos como delito o falta o cuestiones de atipicidad. En cuestiones prácticas, doctores, en el Ministerio Público, que es una institución en la cual yo laboro, diariamente llega una gran infinidad de denuncias. Por ejemplo, las fiscalías de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en un promedio diario pueden recibir hasta 200 denuncias. Las fiscalías comunes, las que ven delitos de robo y hurto, también podían recibir a diario cerca de 10 o de 100 o 150 denuncias, porque son delitos frecuentes, ¿no? O son situaciones frecuentes. Pero eso no significa de que las denuncias que llegan necesariamente tengan una tipificación penal o que se haya configurado un delito, porque no nos olvidemos que el derecho penal también viene a ser última ratio. Y ahora, para poder imputarle un delito a alguien, ¿cierto? Hay que cumplir una serie de elementos. Entonces, a través de las teorías, nos va a permitir definir si los hechos que llegan en el Ministerio Público o cuando el juez lo analiza
¿realmente esto constituye un delito, una falta, o no constituye absolutamente nada? Entonces, a través de las teorías, nosotros nos podemos dar cuenta de ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Así como se habla de la teoría, luego hay que hablar pues de lo que viene a ser el delito, ¿no? ¿Qué es el delito, doctores? ¿Cómo se entiende, cómo se define lo que viene a ser el delito? Miren, el delito en una definición tradicional lo empiezan señalando como una acción o una omisión que es penada por ley. El código, nuestro código penal, define al delito como acciones u omisiones que pueden ser de dos maneras, pueden ser dolosas o pueden ser culposas, ¿no? La dogmática penal, que es la que se habla mucho en la parte general, nos plantea que el delito va a venir a ser una conducta que es típica, antijurídica y culpable. Tenemos algunos dogmáticos como Murphy, Boslinsen o Belling que sostienen que el delito es un comportamiento, pero hay mucha atención. No nos dicen que es cualquier comportamiento, doctores, sino nos señalan que tiene que ser comportamiento de quienes. Y ahí un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si por un momento dicen quienes creen en vida extraterrestre y vienen pues los marcianos al planeta Tierra y dicen vamos a eliminar a todos los infieles, ¿no? Entonces ya hay un pensamiento de estos extraterrestres y exterminan a más de la mitad del planeta Tierra, a todos los infieles. La pregunta es, ¿a este extraterrestre podemos imputarle un delito o no lo podemos imputar un delito? Obviamente que no, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos imputar un delito? Porque nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué nos señala? ¿Qué tipo de comportamiento tiene que ser? Un comportamiento humano, ¿cierto? Un comportamiento humano. Siguiente. ¿Qué bienes jurídicos tutelados nos señala nuestro ordenamiento jurídico? Dentro de uno de los bienes jurídicos tutelados tenemos la vida, ¿cierto? Tenemos también el cuerpo, tenemos la salud, entonces tenemos también la integridad humana. ¿Qué sucede si un perrito, o sea, cuánto de nosotros no nos gusta tener mascotas, ¿no? No sé si ustedes tienen algún perrito, alguna mascota, pero ¿qué sucedería si tú sacas a pasear a tu perrito que es de raza pitbull y termina mordiendo a otra persona y la mordida es tan feroz que termina arrancándole parte de la piel del brazo, por ejemplo, a una niña, ¿no? O sea, le genera una disfiguración. La pregunta es, este pitbull que arrancó parte de la piel de la niña, ¿le podemos imputar un delito? Porque, ojo, si uno es estricto, el pitbull realizó una acción, ¿cierto? Hay una acción por parte del pitbull, que hay un comportamiento por parte del pitbull, un comportamiento animal, ¿cierto? De morder y arranchar la piel. Pero, ¿se le puede imputar un delito? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos señala nuestro derecho penal que tiene que ser comportamientos humanos, ¿cierto? Tiene que ser comportamientos humanos. Eso nos refiere. Entonces, para poder imputar un delito, solo podemos imputar a personas humanas. Pero ahí ingresa la pregunta, ¿a toda persona humana le podemos imputar un delito? ¿O es que existen personas que no podrían ser imputadas penalmente? Vamos a ver, o es que a toda persona se le imputa un delito. No, ¿cierto? Ahí vemos, por ejemplo, las causas de inimputabilidad. Dentro de las causas de inimputabilidad, me señala que existen dos categorías en las cuales yo no puedo imputar delito, ¿cierto? Existen dos categorías en las cuales, cuando analizamos el cuarto elemento de la teoría del delito, nos habla de las causas de inimputabilidad. Y ahí no se le puede imputar delito a quienes. Por ejemplo, de 17 años hacia abajo, de 17 años, adolescentes, puber o niños que pueden matar, que pueden robar, que pueden hurtar, ellos se le puede imputar un delito, cometen un delito, doctores, lo que son de 17 hacia abajo, no, ¿cierto? Ellos no cometen un delito, ellos cometen lo que viene a ser infracciones, cometen infracciones penales, no cometen un delito. Entonces, a los menores de edad no le podemos señalar lo que son los elementos porque cuando analizamos culpabilidad,
escuchamos causas de inimputabilidad. Entonces yo no le puedo imputar delitos si es un menor de 17 años porque lo que comete son infracciones a la ley penal, ¿cierto? Otro ejemplo. ¿Y qué sucede sobre quienes escuchan voces? Ustedes han escuchado que hay personas que empiezan a escuchar voces, ¿no? O sea, hay quienes cuando empiezan a matar a diestra y siniestra a los violadores, ¿no? Y cuando los detienen a ellos, le dicen, pero ¿por qué lo has matado? Lo que pasa es que yo escucho una voz y la voz me dice que tengo que matar a tal persona porque es una persona mala. Soy yo el enviado por alguien especial, ¿cierto? Y termina pues matando y ellos aseguran que escuchan voces. La pregunta es, esta persona que escucha voces, ¿lo tengo que llevar? Porque claro, está generando una lesión a un bien jurídico tutelado, pero ¿lo tengo que llevar a la cárcel o a un centro de salud? ¿Lo llevo a la cárcel, doctores, o lo llevo a un centro de salud? ¿A dónde lo llevamos? Obviamente un centro de salud, ¿cierto? Y la pregunta sería entonces, ¿esa persona le puede imputar un delito? ¿Se le puede imputar un delito? No, pues. ¿Por qué? Porque existe una causa de inimputabilidad. En los criterios de causa de inimputabilidad, doctores, vemos dos situaciones. Minoría de edad y quienes sufren algún tipo de anomalía psicológica. Y ahí se habla de psicosis, de esquizofrenia, se habla de muchas situaciones, de muchos contextos de comportamientos psicológicos en las cuales obviamente no se le va a poder imputar un delito. Entonces, por eso es que estos doctrinarios como Mulpumbo, Listen o Bailey sostienen que el delito, para empezar, es un comportamiento humano, ¿cierto? Es un comportamiento humano, pero después de ello tiene que haber un tópico de tipicidad. Es decir, tiene que existir un encuadramiento a un tipo penal en concreto. Asimismo, tiene que existir un conocimiento de la antijuricidad y no debe haber causa de justificación. Y finalmente, tiene que existir culpabilidad y dentro de ello no tiene que haber causa de inimputabilidad, ¿no es cierto? Ahora, el tema de punibilidad técnicamente no ingresa dentro de lo que viene a ser los elementos de la teoría del delito. ¿Saben ustedes por qué, doctores? Porque la punibilidad forma parte de la teoría de la pena. Pero bueno, hasta ahí hablamos entonces de lo que es el delito, ¿no? Inicialmente. ¿Qué vendrá a ser entonces, doctores, un delito? Pregunta, a ver, para que nos quedamos claros con esas situaciones. ¿Qué vendrá a ser en ese sentido, doctores, un delito? El delito es una conducta humana, ¿cierto? Pero esa conducta humana, ¿qué tiene que ser, doctores? A ver, a través del chat, ustedes lo señalan. Delito, conducta humana, pero conducta humana, ¿qué tiene que ser, doctores, la conducta humana típica, ¿cierto? Luego de típica, ¿qué tiene que ser? Antijurídica y culpable. Eso vienen a ser los elementos de la teoría del delito, no nos olvidemos, ¿de acuerdo? Tiene que ser una conducta humana típica, antijurídica y culpable. No punible, ¿saben ustedes por qué? Porque los criterios de punibilidad forman parte de la teoría de la pena, no de la teoría del delito, ¿de acuerdo? Sino de la teoría de la pena. Algunos, claro, empiezan señalando también la punibilidad, pero eso es una descripción antigua actualmente, ¿no? Las cuestiones de punibilidad siempre lo vamos a ver a través de lo que viene a ser, doctores, teoría de la pena. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, claro, la definición tripartita, ¿de acuerdo? También podría haber bipartita, pero lo que hoy en día va a haber una predominancia más de las cuestiones que nos señalan, acciones típicas, antijurídica y culpable, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Luego de ello, doctores, sigamos. Entonces, ustedes lo han señalado porque estos se llaman elementos de la teoría del delito y existe también otra denominación que le suelen señalar. ¿Cuál viene a ser? Elementos del hecho punible. Hay muchos textos o muchos libros que no lo señalan elementos de la teoría del delito, ¿de acuerdo? No señalan elementos de teoría del delito, sino señalan elementos del hecho punible. Así lo definen doctores. Entonces, si, por ejemplo, existe una pregunta para postular al PROFA o al examen de la magistratura y te dice cuáles son los elementos del hecho punible, ¿cuál sería tu respuesta, doctores? ¿Cuáles serán los elementos del hecho punible? La acción, la tipicidad, ¿cierto? La antijuricidad y la culpabilidad. Es lo mismo que te pueden decir teoría del delito, elemento del hecho punible, ¿ya? Es una pregunta que a veces le puede venir con trampa. Entonces ahí tenemos los elementos. La conducta típica, antijurídica y culpable, ¿cierto? Muy bien. Existe
una serie de teorías respecto a la conducta, que puede ser la causalidad, la teoría finalista y la teoría funcionalista. Esto simplemente lo mencionamos. Hoy en día, de estas tres teorías, la que se utiliza, ¿no? La que casi en todos los casos vamos a analizarlo, es la teoría funcionalista. ¿Por qué? Pero porque entendamos qué es la teoría de la causalidad. Ahí nos interesa saber cuál fue el motivo, el origen. Si hay un delito de homicidio, nos interesa saber por qué lo mataron, cuál ha sido la causa, ¿no? Bueno, un ajuste de cuentas, un lío sentimental, un cobro de cupos, etcétera. Necesitamos saber la causa que originó la comisión de un delito. En cambio, en la teoría finalista nos interesa ver el resultado, ¿no? O sea, no nos interesa saber quién disparó o cómo disparó. Lo que nos interesa saber es si ese disparo produjo una muerte o produjo una lesión. O sea, nos guiamos en el resultado, ¿no? O sea, las cuestiones de tentativa, por ende, en la teoría finalista muy poco se suelen observar porque lo que interesa es ver si ha existido o no un daño a un bien jurídico tutelado. En cambio, en la teoría funcionalista se fusionan los dos. O sea, nos interesa saber el motivo, la causa, pero también nos interesa saber la finalidad, ¿no? O sea, nos interesa saber por qué Pepito disparó a Juan, un ajuste de cuentas. Nos interesa saber también si producto de ese disparo le ocasionó una lesión o lo mató, ¿cierto? También nos interesa saber si eso quedó quizás en grado de una tentativa acabada o inacabada. Hoy en día, lo que se hace una ponderación más es a través de una teoría funcionalista. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hasta aquí hemos hablado de comportamientos humanos, ¿cierto? De conductas humanas. Pero pregunta, doctores, ¿y las personas jurídicas? Y las personas jurídicas, doctores, las empresas, por ejemplo, Odebrecht, otras empresas Camargo, Correa, las empresas como tal que suelen participar muchas veces en proceso de licitación, en proceso de contratación, doctores, ¿las personas jurídicas responderán a título de autores o no? ¿La persona jurídica responden a título de autores o no? No, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no lo señala nuestro ordenamiento jurídico, tan sencillo como eso, ¿cierto? Nuestro ordenamiento jurídico en el Perú, en nuestro país, Perú, no están regulados los comportamientos en condición de autores, ¿de acuerdo? Las personas jurídicas, las empresas, sino lo que tienen son responsabilidades accesorias, que es una cosa totalmente diferente, ¿ok? Responsabilidades accesorias. Y una responsabilidad accesoria podría ser desde cuestiones no tan lesivas para la empresa como un pago de una multa, es decir, si evidenciamos que la empresa cometió una infracción, podría ser un tercero civilmente responsable, por ejemplo, y pagar obviamente un tema de una reparación civil, que es una cuestión menos lesiva. Podemos tener otras situaciones ya en las cuales puede haber una sanción un poco más rigurosa a la empresa, como una clausura temporal, o quizás situaciones más extremas en las cuales su responsabilidad accesoria podría ser la disolución total de la empresa. Pero en esta legislación no son autores, sino tienen responsabilidad accesoria. ¿Saben ustedes, doctores, por qué señalan que las empresas jurídicas no son autores? ¿Quién podría decirme en la clase a través del chat por qué nuestra legislación y en varios países, básicamente de Latinoamérica, señalan que las empresas jurídicas no pueden ser responsables penalmente? Claro, Maisel me dice, no son humanos, vamos bien por ese lado, pero algo más va, porque analicemos los elementos de la teoría del delito. Primero hay una conducta, ¿cierto? Y esa conducta que uno puede realizar, se entiende que toda conducta que realizamos se puede dar por dolo o se puede dar por culpa, ¿cierto? Y el dolo que engloba conciencia y voluntad, pues. El dolo que engloba conciencia y voluntad. Las personas jurídicas piensan, no piensan, pues, ¿cierto? No piensan. Entonces, en Latinoamérica dicen, como la empresa jurídica no piensa, yo no le puedo imputar que esa empresa jurídica es autor porque como yo defino dolo, como yo defino culpa, ¿cierto? No lo puedo hacer porque los que realizan el comportamiento son quienes forman parte de la empresa, más no la empresa. Ese es un pensamiento en Latinoamérica y obviamente en el Perú, así lo denominan.
Sin embargo, si tú analizas, por ejemplo, jurisprudencia española, en España, doctores, las empresas jurídicas o las personas jurídicas responden como autores. ¿Qué creen ustedes? Miren, en España se les imputa, sí, por supuesto que sí. En España, ¿cierto? En Francia también o en Italia, ahí vamos a ver que las personas jurídicas responden en condición de autores. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que van a responder en condición de autores? Lo que pasa es que ahí analizan la estructura funcional de la empresa. Entonces dice, si la empresa está compuesta, si sus órganos o aparatos de la empresa han sido compuestas para fines de cometer ilícitos, entonces responderán como autores, ¿no? O sea, la empresa responde por la composición que fueron creadas. Hay empresas que se van a crear de forma lícita, pero van a existir empresas que en su componente orgánico están creadas para cometer delitos. Entonces va a depender mucho cómo está su organigrama, hay que analizar mucho sus reglamentos, sus directivas de la empresa, y si evidenciamos que estos fueron creadas para cometer ilícitos, entonces responden como autores. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en países como España, ¿cierto? O como Italia, donde señalan autoría a las empresas. Lo ponen como autores, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el término directo que va a existir a esas empresas es la disolución, aparte, obviamente, del pago de reparación civil. En el caso peruano no siempre es así, ¿cierto? O sea, la empresa puede ser un tercero civilmente responsable y puede pagar un monto reparatorio cuando se le imputa, por ejemplo, un delito, ¿no? O sea, una empresa que ha participado en un proceso de licitación, cuando no cumplía los requisitos, no va a haber una disolución de la empresa, sino que sencillamente la empresa puede pagar un monto de reparación, ¿cierto? Como tercero civilmente responsable, y a quienes se le va a imputar es a las personas que forman parte de la empresa. Pero en cambio, en esas legislaciones, ¿no? Cuando hacemos un análisis de derecho comparado, ahí lo que se pide siempre es la disolución de la empresa. O sea, de forma perenne, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, pero bueno, eso es un tema bastante interesante, dicho sea de paso, el que yo les menciono. Pero bueno, aparte de ello, en el caso de nuestra legislación, doctores, la persona jurídica lo que tiene es responsabilidad accesoria. Entonces, para el análisis de lo que viene a ser teoría del delito, no se engloba mucho a la persona jurídica, sino les engloba a quienes forman parte de lo que viene a ser la persona jurídica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, después de haber señalado esto, doctores, fíjense que el tiempo corre, ¿no? Ya son las 9:26. Miren, vamos a ver. Vayan desde ahora pensando qué preguntas hacer. Vamos a hacer una ronda de preguntas de acá. 15 minutos, doctores. Son 9:26. 9:45 hacemos una ronda de preguntas. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Sí? 9:45 hacemos una ronda de preguntas. ¿Les parece? Ustedes me hacen recordar, a veces yo me olvido, ¿ya? Porque tampoco quiero que sea un monólogo. Entonces, después de 15 minutos, para avanzar un poco, son 9:27, casi 9:30. Ustedes me dicen, profesor, ya, ronda de preguntas. Entonces, ustedes van a tener a bien de hacer sus preguntas, ¿ya? Y vamos a responder, obviamente, muy gustosamente a sus inquietudes. Pero bueno, pasemos a los supuestos de la ciencia de acción, porque antes de yo hablar acción, primero tengo que yo señalar en qué situaciones no existe acción, porque eso me dice en la parte general del derecho, que hay supuestos en los cuales, naca la pirineca, no existe acción. Y ustedes habrán escuchado lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, ahí hay un interrogante. Doctores, ¿las feas cometen delito? ¿Las feas cometen delito? O sea, sin agraviar, ¿no? Como eso lo dijo por ahí. Ustedes saben, ¿no? Que en algunas situaciones lo han señalado. Pero miren, las feas cometen delito. Ahora, no es nada personal, ¿cierto? Sino que lo que pasa es que ustedes han escuchado hablar a una ponente, estoy seguro, cuando ella dice, las feas no cometen delito. Entonces, miren, no cometen delitos, no, ya ustedes ya saben quién es, ¿cierto? Y ella dice, ¿pero por qué lo dice ello? Lo dice para que nos recordemos, ¿cierto? O sea, porque por ahí alguien me contó que una vez lo dijo en una sesión de clases y una alumna se paró y le dijo qué es lo que tiene con nosotros, que además lo más importante es el interior, no es el exterior.
pero acá pues lo que estaba hablando es en el hecho de una situación para que uno recuerde, ¿no? O sea, no era nada personal, ¿no? Pero obviamente por ahí la participante se molestó un poco, ¿no? Porque dijo, no, no, pero ¿por qué no decían que las feas no cometen delito? ¿Por qué no cometen delito? Porque existe, obviamente, una serie, ¿no? De contextos en los cuales nos dicen no existirá acción. ¿Y cuáles vienen a ser eso, doctores? Usted y yo lo han señalado y aquí vemos, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales uno va a señalar que no existe lo que viene a ser acción? O sea, porque antes de yo analizar ese primer elemento del contexto de la acción, primero yo tendría que señalar cuáles vienen a ser las circunstancias en las cuales yo voy a mencionar los supuestos de ausencia de acción. Entonces ahí tenemos fuerza física irresistible, empezamos con la F, luego estados de inconsciencia y luego hablamos de los actos reflejos. No se olviden, yo estoy seguro que muchos de ustedes ya saben, ¿cierto? Pero no hay que olvidarnos que cuando hablamos de los supuestos de ausencia de acción, hay que tener en claro siempre la existencia de fuerza física irresistible, los estados de inconsciencia y los actos reflejos. Claro, hay algunos de ustedes que ya lo habían captado, ¿no, doctores? O sea, hay algunos cuando yo les decía la fea no cometen delitos, ustedes ya sabían a qué me refería. Pero hay otros que recién ahorita, cuando se han dado cuenta, porque claro, lo que empieza señalando son las iniciales, pues, ¿ya? Estamos hablando de las iniciales. F, E, A. F de fuerza física irresistible, E de estado de inconsciencia, A de actos reflejos. Entonces, para que no te olvides cuando dice, pero ¿quiénes no cometen delito? En una defensa, las feas no cometen delito. Y ya te recuerdo, ¿no? Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia, actos reflejos. Entonces, por eso nos señalaba, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego de eso, entonces es importante señalar cada uno de ellos, ¿ok? Miren que lo primero que nos empieza mencionando es la fuerza física irresistible, ¿no? Cuando nos habla, doctores, de la fuerza física irresistible, esta figura va o se encuentra dentro del componente corporal, es decir, nosotros entiende que podemos dominar nuestra voluntad corpórea, ¿cierto? Se entiende que nosotros si decidimos agarrar un libro, agarramos el libro. Si deseamos correr, bueno, corremos. Si deseamos gritar, gritamos. Si deseamos trepar un árbol, trepamos el árbol. Es decir, se entiende que tenemos un movimiento corpóreo, tenemos un dominio de la acción. Pero en la fuerza física irresistible o en la fuerza irresistible, es imposible, doctores, poder maniobrar la voluntad corpórea. Es imposible. ¿Por qué? Porque esa fuerza es externa. Puede prevenir de la fuerza de la naturaleza o de un tercero o de una circunstancia en la cual nos es imposible a nosotros poder maniobrar la voluntad corpórea. Vamos a ver algunos ejemplos respecto a ello. Miren ustedes, ¿qué sucede si se produce un terremoto? Bueno, va a depender obviamente del tipo de terremoto que se produzca, pero si es un terremoto en una escala 7, o escala 6 o escala 8, hay el movimiento telúrico, pues me va a ser imposible cuando estoy caminando, se va moviendo la tierra. Entonces puede ser que producto de ese movimiento yo termine cayéndome encima de otra persona y le genero, por ejemplo, la fractura del brazo. Es decir, lo puedo generar lesiones simples o lesiones graves. Sin embargo, yo no responderé penalmente porque yo no realicé una acción, sino que me he encontrado ante una situación de fuerza física irresistible. Lo mismo podría suceder cuando alguien está caminando tranquilamente por el parque y por ahí alguien lanzó una cáscara de plátanos, pisamos la cáscara de plátanos y caemos encima de otra persona y le generamos lesiones. Entonces, obviamente, no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, si han pisado una cáscara de plátanos o una cáscara de naranja, pero cuando tú te resbalas, ¿puedes tú, tipo Matrix, volver nuevamente después del resbalón a ponerte en tu lugar? Muy difícil, ¿cierto? Porque por lo general, si tú te resbalas, el destino es el piso. O sea, te vas a dar con el piso, sí o sí. O sea, como un acto reflejo, podrías poner la mano, pero muy difícil que en ese momento, cuando ya te da ese resbalón, es inevitable.
¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es un claro ejemplo de una fuerza física irresistible. Ahora, esto también va relacionado a aquellos contextos o situaciones donde ya es imposible producto no solamente de una fuerza de la naturaleza, sino de una fuerza mecánica. Por ejemplo, ¿qué sucedería? Y ojo, claro que aquí no hablamos situaciones de culpa, de negligencia. ¿Qué pasaría si tú te compras un automóvil último modelo? Pasa la revisión técnica, todo ok, y tú empiezas a conducir tu vehículo a una velocidad permitida. Pero de repente, 15 minutos después, tus frenos, no sabemos por qué, porque se entiende que en la revisión técnica te dijeron todo ok, pero te fallan. Y haces todo lo posible para frenar el vehículo, pero el vehículo termina atropellando a una, a dos personas y lo mata. Esa situación, como tú no fuiste negligente, actuaste con prudencia, pero fue una falla mecánica, también no habrá existido acción, sino será producto de una fuerza física que en este caso, claro, es una fuerza mecánica irresistible. Fue más allá del hecho de que alguien haya sido negligente, ¿cierto? Y esto suele suceder también. Entonces, ese es el primer caso. Vayamos al siguiente. Luego nos hablan de los movimientos reflejos. Todos nosotros, doctores, siempre vamos a tener algún movimiento reflejo. Todos. Es un movimiento involuntario, pero proveniente de una fuerza externa. Es decir, las personas que bajo movimientos o actos reflejos podrían levantar la mano, podrían levantar el pie. No sé si a ustedes alguna vez, doctores, les han asaltado o les han intentado golpear. Como acto reflejo, ¿qué sucede con algunas personas? Se tapan y se ponen en forma de bolita, ¿cierto? Como acto reflejo, o sea, agarran la cabeza. Pero hay otros como acto reflejo, levantan la mano, ¿cierto? O levantan el pie. O sea, ellos no se dan cuenta, pero fue un acto reflejo, producto obviamente de un estímulo anterior. Entonces, ¿qué sería si esto es un caso también que se dio hace muchos años atrás, donde vino un delincuente, ¿no? Y el delincuente usaba lentes y vino pues a golpearle a un jovencito y el jovencito como acto reflejo levantó la mano y le impactó pues el codo en el vidrio del lentes y el lentes ¡prum! Explotó y los vidrios ingresaron al ojo de este señor y le dejó ciego, ¿no? Pero obviamente ahí se hizo todo un análisis y se vio que el chico no había actuado ni por negligencia, nada, sino como producto de un acto reflejo, porque veía que alguien le iba a pegar, levantó las manos. Entonces, no se le imputó obviamente ningún tipo de responsabilidad. Eso es un acto reflejo, ¿no? Muy bien. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Muy bien. Por ejemplo, otro ejemplo sucede cuando el sujeto está bajo una paralización momentánea, no dice, sea por la impresión física o psíquica, ¿no? Pero bueno, los actos reflejos entonces son actos involuntarios, ¿ok? Luego tenemos el estado de inconsciencia. Ya el estado de inconsciencia es distinto. Claro, como me dice acá, por ejemplo, puede ser un instinto de conservación, un acto reflejo de defensa, ¿no? Ahora, obviamente, el acto reflejo, para que sea considerado como tal, tenemos que evidenciar que no hubo intencionalidad y se va a analizar varios contextos también, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos el estado de inconsciencia. Fíjense ustedes, doctores, ¿cuándo nos encontraremos en un estado de inconsciencia? Se entiende que ahora, de los 368 participantes en la sesión de clase, todos estamos conscientes, ¿cierto, doctores? Estamos conscientes, sobrios, escuchando la clase, ¿cierto? Se entiende. Pero fíjense ustedes, no lo sé, quizás de los 367 participantes, como ya estamos ahorita 9:30 y ya la semana a veces es pesada, no sé si alguno de ustedes está dormido en la clase, está en un sueño profundo ahorita, o sea, se quedó dormido. Después de estos 30 minutos están abiertos sus ojos, pero está en un trance profundo, ¿cierto? Está soñando en las musarañas, en un país mejor, en el amigo secreto, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, una cuestión de estado de inconsciencia, típico ejemplo, son los sueños profundos, doctores. Los sueños profundos es un ejemplo típico de un estado de inconsciencia.
¿cierto? Porque si yo les preguntara, ¿te recuerdas lo que soñaste anoche? Algunos me dirán, sí me recuerdo. Hay otros que ya no se recuerdan, se han olvidado, ¿cierto? Se han olvidado. Entonces, eso es un estado de inconsciencia. La persona no logra, o sea, o hay algunos que, por ejemplo, sueñan, ¿no? Y es tan real su sueño que se despiertan en su propio sueño, ¿cierto? O hay quienes, por ejemplo, supuestamente mueren en su sueño porque lo disparan, etcétera, y luego se dan cuenta que siguen vivos y despiertan en su sueño. Y luego pasan muchas cosas y siguen durmiendo y se levantan al día siguiente y a veces ni se recuerdan lo que soñaron, ¿cierto? Porque esto tuvo un efecto recordaris temporal nada más. Entonces, un estado de inconsciencia es esa magnitud, doctores, de ponerte en una situación donde a ti te haga muy imposible poder recordar. Sin embargo, parte de un criterio dogmático, también señalaron los estados de inconsciencia muy discrepante, dicho sea de paso por varios autores, la embriaguez extrema, doctores. ¿Qué opinan ustedes? Porque mira, yo estoy partiendo de un hecho de que un típico ejemplo de un estado de inconsciencia es el sueño profundo. Pero hay quienes sostienen que la embriaguez también podría ser un estado de inconsciencia. Incluso en la conducción en estado de ebriedad, te van poniendo límites de cuándo estamos ante una conducción de estado de ebriedad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuándo estaríamos en un estado de inconsciencia bajo la magnitud de la embriaguez extrema? El típico caso de una persona que está festejando, por ejemplo, Navidad, empieza a conversar con sus amigos, llega a las 12 de la noche, ¿no? El brindis, Nochebuena, empieza un vino por aquí, un vino por acá, y luego empieza a pararse en la mesa, empieza a bailar, empieza a empujar, empieza a agredir a tal persona, y luego se queda dormido. Y al día siguiente cuando le pregunta, oye, ¿pero qué oso contigo? ¿Por qué has hecho eso anoche? Esta persona dice, oiga, yo no recuerdo nada. Lo último que recuerdo que estaba conversando pues con mi vecina y de ahí ya no recuerdo nada, borré cassette, ¿cierto? Borré cassette. Y ese es un caso típico, ¿no? De las personas que te dicen no recuerdo. Pero el gran dilema es si eso realmente es un estado de inconsciencia. Parte del contenido dogmático nos dice que la embriaguez extrema es un estado de inconsciencia. Asimismo, cuando una persona consume droga, alucinógenos, podría ser un estado de inconsciencia. Sin embargo, eso es bastante discrepante. ¿Saben ustedes, doctores, por qué? Porque las personas, los organismos de las personas no responden igual, ¿ok? No responden igual. Y eso ustedes lo pueden saber, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy seguro que de los 378 participantes, algunos pueden consumir 1, 2, 5, 6, 7, 8 cajas de cerveza y están paraditos, ¿cierto? Paraditos, se recuerdan todos y siguen tomando todavía. Y pues siguen sobrios. O sea, por ahí con los ojos desorbitados, con los cachetes calientes, pero se recuerdan todo, ¿cierto? Pero estoy seguro que hay quienes consumen solamente un vasito o dos vasitos, ya están cantando pues las canciones, empiezan a llorar, a bailar, pararse de mano, etcétera, ¿cierto? Y eso ustedes solamente lo saben. Entonces, poder señalar, doctores, que la embriaguez extrema es un estado de inconsciencia de manera general, imposible, pues. Es tanto como decir el hombre promedio. O sea, todas las personas somos diferentes. Todas las personas resultan siendo diferentes. Todas las personas son distintas. Entonces, por ende, un estado de inconsciencia en la actualidad es muy difícil hacer una comprobación, porque depende de cada individuo. Claro que se ponen reglas, pero los parámetros, pues, de una u otra forma terminan siendo un poco discrecionales, ¿no? No todo es la regla. Ahora, sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico dijo también, oiga, pero no se olviden del acto liberi causa. ¿Qué significa el acto liberi causa, doctores? Que hay personas que incluso en la actualidad, para que luego digan que no existe acción, empiezan a consumir licor para violar. Consumen licor, ¿para qué más?
para hacer actos contra el pudor. ¿Para qué más? Para cometer delitos de tocamientos indebidos. ¿Para qué más, doctores? También, por ejemplo, para robar, ¿no? Para que cuando luego se les entrevista digan la frase no recuerdo, estaba ebrio. Pero si se logra demostrar que la persona más bien creó esa situación, más bien termina siendo un agravante. Si consumió droga para cometer un ilícito, es un agravante. Entonces, hoy en día, lejos de ser una situación de un supuesto de ausencia de acción, los temas de embriaguez o los temas de drogadicción, más bien en muchos de los casos son agravantes. ¿Ok? Son agravantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces tengamos en cuenta eso también. Ahora, nos tocaría hablar del tema de la acción. Ahora, yo les dije, si ustedes tienen alguna pregunta, me lo hacen recordar, ¿ya? Muy bien, vamos a ver eso. ¿Listo? Entonces pasamos a la acción. Pero antes de pasar, obviamente, a la cuestión de la acción, yo quiero preguntarles si ustedes tienen preguntas, porque ya somos 9:44. ¿Habrá preguntas en la clase, doctores? A ver. Vamos a ver, ¿no? A ver, quienes tienen sus preguntas, doctores, pueden dar la opción de levantar la mano, porque son 9 ya y 9:44, y vamos a responder por sus preguntas, ¿ya? Ok, Excelente, doctor. Sí, sí, yo les doy pase, doctor. ok, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Estimados participantes, tener activo su cámara para darles pase al audio. Sí, es una pregunta por estudiante, por favor, para que así más puedan interactuar. Doctora Delia, buenas noches. Gracias por activar su cámara. Bienvenida a Audiápolis. Hola, buenas noches. Mi duda es la siguiente. A pesar de que haya un estado de inconsciencia, no hay manera de demostrar que la persona, o más que demostrar, no hay manera de responsabilizar a la persona que cometió el hecho punible. En este caso de violación, por más que haya estado inconsciente por estar embriagado, no hay manera de que se le responsabilice, o sea, que no quede impune la acción que cometió. Ya, ok, muy bien, claro. Lo que pasa es que dentro de ese análisis vamos a tener siempre dos posiciones. La primera es de que una persona habría cometido un delito de violación y estaría buscando una justificación señalando de que se ha embriagado y por ende no hay un supuesto de acción, ¿no? Estamos ante la existencia de un supuesto de ausencia de acción. Esa es la primera situación. Sin embargo, el otro contexto sería de que realmente esto se haya dado de esta manera, de que hayan empezado a bailar, hayan empezado a consumir licor y no se hayan dado cuenta, ¿no? De lo que estaban haciendo. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando nosotros señalamos un estado de inconsciencia, es tal el punto del estado de inconsciencia que la persona no se recuerda lo que está haciendo. Y por lo general, un ejemplo que la doctrina mayoritaria menciona es el sueño profundo. En el sueño profundo tú puedes tener ciertos movimientos, que estás corriendo, puedes levantar una mano, puedes saltar en tu cama, pero fuera de ello no vas a hallar algo más. O sea, no es que te vas a parar, tipo sonámbulo, te vas a ir, no, sino que hay cierto comportamiento, pero que no conlleva a señalar, por ejemplo, el tema de no recordarte. En cambio, cuando se habla ya de delitos contra la libertad sexual, la persona por más que ha consumido o libado licor, siempre se va a recordar contextos de cómo llegó, qué hicieron, qué sucedió después. Entonces, argumentar en la actualidad, no recordar en un delito de violación es muy complicado, muy poco que lo van a creer. O sea, es muy difícil, mejor dicho, hoy en día, ¿cierto? Más creíble es de que le hayan echado algo, ¿cierto? En el caso de la víctima, y que la víctima sea la que no recuerda, pero que el autor diga, uy, yo no recuerdo lo que sucedió, es muy complicado. No podría argumentar ello, ¿no? Más fácil es que argumenta que existió consentimiento de que exista, pues, un estado de inconsciencia como tal, ¿ya? Es más complicado. En cambio, para la víctima sí es más fácil, porque la víctima podría decir, yo recuerdo que tomé y de ahí no recuerdo hasta que el día siguiente desperté en un lugar y yo sospecho de tal persona o encontré a mi lado tal persona. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Excelente, doctor. Damos pase al doctor José Horna. Por favor, una pregunta. Adelante. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches, doctor Emerson, y felicitarle por su ponencia que es didáctica y se logra entender los conocimientos que usted imparte. Gracias.
Quería preguntarle lo siguiente. Usted ha mencionado, por ejemplo, en el caso de las personas que consumen droga, ¿no? Que los organismos de las personas no responden igual. Quería preguntarle respecto a, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa en la vía expresa, que hay personas que son adictos, ¿no? Los que son toxicómanos, y que muchas veces cometen delitos, pues, ¿no? Como por ejemplo lo más común, ¿no? Lo que hacen es hurto o robo grabado, ¿no? Porque con una bujía revientan la luna y roban, pero lo hacen para consumir su droga, pues, ¿no? Porque Ujú. como prácticamente, cumple la expresión, no tienen el cerebro quemado, como sea, buscan en este caso conseguir dinero para poder satisfacer su vicio. Entonces mi pregunta es en concreto, doctor, si podría exponer mi duda, respecto a ellos, en este caso, ¿ellos cometerían en este caso delito? ¿Hay una acción? ¿Hay una planificación respecto a la acción que hace para poder conseguir dinero y suministrar su droga? Ok, Gracias. perfecto, muy bien, gracias a la pregunta del doctor José, una pregunta bastante interesante. Mira, y esto nos permite señalar dos puntos en principal. Primero, en un supuesto de ausencia de acción, sobre el tema del estado de inconsciencia, el punto tiene que ser tal donde la persona le es imposible poder desplegar voluntariamente alguna acción. El ejemplo por la doctrina mayoritaria respaldada es el sueño profundo. El sueño profundo, o sea, donde la persona llega a tal magnitud de que no pueda desarrollar algo, ¿cierto? Eso. Pero en el caso de los quienes consumen droga, ellos son conscientes hasta, claro, hay que hacer un análisis toxicológico y va a depender mucho del tipo de la droga en la cual uno puede consumir. Dentro de esas clasificaciones, las drogas no son sustancias que van a hacer que la persona no recuerde, ¿ah? Sino que las drogas son formas de estimulante, obviamente del tipo de droga. Hay quienes se drogan, por ejemplo, para sentirse más alegres, más contentos. Hay quienes se drogan para sentirse más valientes. Hay quienes son inhibidos y consumen droga y empiezan ahí a gritar, saltar, pero son conscientes de lo que están haciendo. Y ellos mismos cuando luego en sus tratamientos de droga empiezan a señalar, ¿por qué consumes? ¿No? Que cuando yo consumo paso de ser introvertido a ser una persona bastante extrovertida. Entonces son conscientes de una u otra manera de lo que están haciendo. Entonces, en el caso de estas personas, son conscientes de lo que realizan, ¿no? De lo que realizan. No podrían sustentar lo que viene a ser un aspecto de un estado de inconsciencia. Entonces, ¿qué les podría recaer? No, entonces son inimputables, ¿no? ¿Por qué? Porque están bajo el efecto de la droga. Pero ya en las cuestiones de inimputabilidad nos señalan cuestiones de trastornos psicológicos. Entonces, diferente sería si alguien que consume droga lo hace porque escucha voces que le digan, tienes que consumir droga, ¿no? Entonces, ahí sería la situación diferente. Entonces, en el caso que me plantea el doctor, lo que yo evidencio ahí es que ellos, a pesar de que están bajo los insumos de estos efectos, sí son conscientes, claro, de magnitudes diferentes, pero son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, no podrían arguir una falta de acción. ¿Ya? Muy bien. Excelente, doctor. Doctora Flor, por favor, podría activar su cámara. Si no, damos paso al doctor Manuel. Doctor Manuel, está activo su audio. Adelante, por favor. Gracias por activar su cámara. Muy buenas noches, doctor. Buenas Muy noches, ¿qué tal? interesante, muy interesante su ponencia. Quería hacer una consulta. En el caso de drogadicción y alcoholismo en niveles que ya se pierde la razón, la teoría cognitista podría ingresar para poder tumbar la posibilidad de quitar culpa. Claro, es una pregunta ¿No? bastante, es bastante interesante. Lo que pasa es que ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer, no? Primero, señalar varias cuestiones. Miren, los límites de alcohol en la sangre. Pero no se olviden ustedes que ya existe una clasificación de los niveles de alcohol en la sangre, que, por ejemplo, para poder imputar a una persona lo que viene a ser conducción en estado de ebriedad, ¿no? Y ahí ponen determinado límite de alcohol en la sangre. Pero ello es bastante subjetivo, porque como yo señalaba, esto varía de persona en persona. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? Aparte de saber los niveles de alcohol en la sangre que tiene una persona o el consumo de droga que ha tenido, también tendríamos que saber su respuesta inmunitaria. Tendríamos que ver lo que es su propia resistencia a niveles de alcohol o a niveles de drogadicción. Porque sí, es muy posible
no en todos los casos, pero es muy posible que una persona cuando empieza a beber licor haga muchas cosas que al final no se recuerda. Y como se dice, borra cassette, ¿cierto? Y podría haber también personas, y vaya que lo haya, que consumen droga y al final no se recuerdan de lo que están haciendo. Pero el problema va en un tema de cómo demuestras ello. Entonces tendría que haber un estudio, ¿no? No solamente en los niveles que ha consumido, ya sea de alcohol o sea de droga, sino también cómo ha sido la respuesta de ese individuo a esos estímulos para que luego a través de ellos se determine que esta persona ante determinados niveles de alcohol o de droga responde de tal forma, que puede ser no recordándose lo que haga, ¿no? Pero eso contexto en la práctica muy poco lo hacen, pues, ¿no? O sea, porque la fiscalía ya tiene niveles de alcohol, droga, entonces ya lo va colocando. La defensa tendría que plantear sus propios elementos para decirle, oiga, pero bajo este estudio que le han hecho a mi defendido, bajo este análisis toxicológico, bajo este análisis también de consumo de droga y su respuesta de su cuerpo a través de este análisis médico, arrojan de que mi patrocinado, ante ciertos niveles de alcohol o droga, no se recuerda lo que hace. Entonces, eso sería, pues, una forma de defender quizás algo, ¿ya? Muy bien. Ok, correcto. Excelente, ver. doctor. Doctor Miguel, está activo su audio y doctor Sergio Emerson me confirma cuando hacemos el alto. ¿Está bien, doctor? Ok, vamos a tener esta pregunta y luego continuamos, doctores. Ya, a ver, Listo. sí, luego vamos a responder, no se preocupe. A ver, Doctor siguiente Miguel, pregunta, la última. por favor. Gracias, doctor. Uy, no, yo lo desconecté, discúlpeme. Ahora sí, disculpe. Adelante. Gracias, doctor. Doctor, partiendo de, bueno, la premisa que usted nos acaba de describir, si una persona, digámoslo de 30, 35 años de edad, ya consciente esta persona de que al momento de brindar, de tomar cierta bebida alcohólica, le ocasiona grandes alteraciones, o el consumo de droga a sí mismo, o la combinación de ambos. Pero esta persona es consciente, es una persona de 35 años que toma, por ejemplo, desde los 18 años, o sea, ya ha tenido episodios parecidos, y esta persona es totalmente consciente de lo que le sucede, ¿no? Entonces, dentro de su irresponsabilidad, en una reunión social, toma, agrede personas, llega a las autoridades, a los policías de igual forma, los agrede, violencia. Tenemos contra, digamos, las personas civiles, lesiones graves, contra los policías, violencia, resistencia a la autoridad, y otra serie de bienes jurídicos protegidos. Y al momento del proceso penal, partiendo de lo que usted nos acaba de narrar, ¿esta persona sería una persona, estaría excepto de la responsabilidad penal? Muy bien, es una pregunta muy interesante, bastante interesante, y lo vamos a plantear de la siguiente manera. Miren, primero, es cierto, hay muchas personas que saben cómo responden a determinados estímulos. Hay quienes, por ejemplo, ustedes han visto, ahora vienen fiestas navideñas, fiestas de Año Nuevo. Hay quienes saben que si consumen un vasito, 2 vasitos de licor, ya saben cómo se ponen, ¿no? De ahí la frase, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Todo porque ellos ya saben, hasta cierta forma, cuál viene a ser el comportamiento que ellos tienen. Y estoy seguro que de los 379 participantes, ustedes saben, ¿no? Algunos se ponen más alegrón, algunos se ponen más agresivo, algunos empiezan a hacer, dicen muchas cosas, pero ellos no recuerdan. Hay quienes consumen droga y saben cómo responden a esos estímulos. Muchos lo saben, obviamente. Entonces, ahí tenemos precisamente esa teoría del acto liber in causa, porque en el acto liber in causa nos menciona que si tú eres consciente que te pones así y consumes y lo haces para cometer un delito, son agravantes. Pero si tú a sabiendas lo haces sin la intencionalidad de cometer delito, pecas por negligente, pecas por culpa. Entonces, ahí analizamos el intercriminis. Siempre cuestiones de acción lo vamos a analizar a través del intercriminis. Es decir, primero hay que ver los actos preparatorios. ¿Por qué consumiste alcohol o por qué consumiste droga si tú sabías cómo te ponías? ¿Por qué lo hiciste? ¿Acaso tu intención era golpear a las personas, era robar, era hacer algo? ¿O es que quizás en ese momento te dejaste llevar, lo consumiste y no tenías intencionalidad de hacer eso, ¿no? Entonces vamos a ver el primer elemento del acto preparatorio, porque repito, ¿no? Puede ser de que, si bien es cierto, no responda a título de dolo, sí podemos tener una cuestión de negligencia. Ejemplo, si yo sé que cuando me tomo 2 vasitos empiezo a conducir
como loco un vehículo, no lo tomo, ¿cierto? Pero si yo digo, uy, no creo que pase nada, ¿no? Porque yo ya sé controlarme. Te tomas solo un vaso y terminas matando a 3 o 4 personas. Y tú dices, uy, no recuerdo porque yo estaba conduciendo bien, pero pecaste después de negligente. Entonces, vamos a analizar el intercrimis para poder señalar que esta persona sí, ¿no? Fue negligente o que esta persona actuó de manera dolosa, ¿no? O sea, vamos a tener esas dos posibilidades, ¿ya? Muy bien, doctores. Continuamos, ¿no? Vamos a continuar. Ok, gracias por su pregunta. Yo sé que hay más preguntas, pero voy a intentar abarcar todo. Entonces, hablamos de la acción ahora, ¿no? Todos estos materiales ustedes obviamente lo van a tener, ¿no? Son un promedio, creo, de 87 diapositivas. Ustedes lo van a analizar a mayor profundidad. Pero ahora hablamos de la acción. Después de haber señalado si existe o no existe el supuesto de ausencia de acción, pasamos a la acción, ¿ya? En el contexto de acción, ¿qué entendemos por acción, doctores? Hay un concepto, obviamente, de lo que viene a ser la acción. Miren, a partir de la acción se configura la imputación de un delito, naturalmente. O sea, si hay acción, podemos señalar que estamos ante la configuración de un tipo penal, dado que se trata de un elemento sobre el cual recae, obviamente, el estudio del tipo, o sea, las cuestiones de tipicidad, se analiza antijuricidad y también se analiza culpabilidad. Porque obviamente si yo encuentro un supuesto de ausencia de acción, no voy a poder señalar los otros elementos, o sea, no hay por qué, ¿cierto? Pero si yo evidencio que existe lo que viene a ser acción, entonces en ese caso en particular sí puedo tener la posibilidad de analizar los otros elementos más, ¿de acuerdo? Entonces, para poder yo luego pasar a un análisis de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad, necesariamente yo tengo que saber si hay que existido acción, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué viene a hacer la acción, doctores? ¿Qué viene a hacer la acción? Miren, la acción no es otra cosa que una conducta humana voluntaria. ¿De acuerdo? ¿Que consiste en qué? En un movimiento del organismo destinado a producir cambios o la posibilidad en el exterior del mundo de vulnerar una norma prohibitiva que sea dirigida a un fin objetivo. Entonces, la acción es una conducta humana y yo voy a dejar de compartir porque yo voy a hacer ciertos movimientos corpóreos y ustedes me van a decir qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Ustedes me van a decir qué es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, doctores, ¿qué es lo que estoy haciendo en estos momentos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, ustedes en la descripción me dicen, ¿qué estoy haciendo? Agarrando un muñeco, ¿cierto? Que es un reno. Es un reno con 2 cachitos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo este reno que agarro, yo lo puedo dejar acá, ¿no? Lo puedo agarrar con esta mano. Puedo agarrar el reno y lo puedo voltear, ¿cierto? Puedo dejar aquí. Puedo agarrarme los lentes, puedo sacarme los lentes, puedo ponerme. ¿Qué hago? Puedo agarrar el micrófono, ¿cierto? ¿Qué más? Puedo agarrar el mouse, ¿cierto? Puedo hacer todo movimiento corpóreo. Eso viene a ser la acción. Todo movimiento corpóreo. Naturalmente, en contexto del derecho penal, el movimiento corpóreo está dirigido a lesionar bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en los casos de las lesiones corporales. ¿Cuál vendrá a ser un ejemplo típico de un movimiento corpóreo que lesione la integridad de un individuo? Cuando le das, pues, ¿qué le das, doctores? Puñetes, ¿cierto? Cuando le agarras del cabello, cuando le das codazos, cuando le das puñetes, cuando le das patadas, cuando le das cabezazos, ¿cierto? Entonces está realizando un movimiento corpóreo. Tú eres voluntario de realizar eso, ¿cierto? O si tú ves un objeto, lo tienes en tu mano y te llevas. Eso es un movimiento corpóreo, ¿cierto? O si tú agarras un vaso y ves que una persona viene y le lanzas el vaso en el rostro y le generas lesiones. Esos son movimientos corpóreos. Ahora, en los casos de los delitos contra la vida, puedes agarrar un arma. Obviamente esto no es un arma, pero tú agarras y ¡frum! Puedes disparar, ¿cierto? Entonces, la acción viene a ser todo movimiento corpóreo, regreso a la diapositiva, es todo movimiento corpóreo o toda conducta que es voluntaria, que va a estar destinada a generar una lesión a un bien jurídico tutelado o vulnerar una norma prohibitiva. Porque la norma prohibitiva me dice no lesionar, no robar,
no matar, no violar, pero en el movimiento corpóreo realizo esas acciones. ¿De acuerdo? Eso viene a ser la acción, una conducta voluntaria. Ahora, el maestro Tavares, ¿qué nos señala? La acción es toda conducta que va más allá del hecho de yo realizar movimientos corpóreos, porque me dice el maestro Tavares que la conducta también viene a ser un comportamiento que tiene que ser consciente, tiene que ser consciente, ¿de acuerdo? Y se materializa con la expresión de la realidad humana, de lo que hacemos diariamente. Entonces, para que exista una acción que se vulnere un bien jurídico tutelado, yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Yo tengo que ser consciente que estoy golpeando a alguien. Tengo que ser consciente, aparte de eso, que lo que estoy realizando, tengo que conocer el injusto penal, tengo que saber que lo que estoy realizando es malo. Tengo que saber que violar está prohibido. Tengo que saber que golpear está prohibido, ¿cierto? Eso es lo que nos señala Tavares. O sea, que esos movimientos corpóreos no es solamente mover la mano, hacer esto, hacer lo otro, sino que tiene que ser consciente y tiene que saber que estás generando una lesión o poniendo en peligro un bien jurídico tutelado. Es decir, el conocimiento del injusto penal. ¿De acuerdo? Del injusto penal. Eso nos habla de la acción. Ahora, la acción, doctores, tiene una serie de elementos. Pregunta, ¿cuáles son los elementos de la acción? ¿Cuáles vendrán a ser, doctores, los elementos de la acción? Fíjense ustedes que son 3, ¿ok? Los elementos de la acción, doctores, vienen a ser 3. El primero de ellos, la manifestación de la voluntad, el impulso volitivo. O sea, yo tengo que tener voluntad que lo que estoy haciendo es prohibido. Si yo sustraigo un celular para que yo diga que hay acción, no solamente es el hecho de que yo agarre el celular y me lo lleve, sino va también el hecho de yo querer llevarme ese celular. El impulso volutivo, de la voluntad. O sea, yo soy consciente que hago. Lo mismo sucede en el delito de homicidio. No es solamente el hecho de disparar a alguien, sino va en el hecho de querer disparar a alguien, de tener voluntad de tener que disparar. Eso es lo que nos habla del contexto de la acción. Por ejemplo, miren, porque ¿qué sucedería? Y ustedes me van a señalar, ¿ya? ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, por ahí agarro un arma? Estoy agarrando pues un arma y estoy jugando con el arma y de repente, ¡frum!, se da un disparo. La pregunta es, ¿ha existido acción o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá existido acción? O sea, una cosa diferente que yo agarro el arma y tengo la voluntad de disparar a alguien, pero en el ejemplo que yo les pongo, estoy agarrando un arma, estoy jugando con el arma y ¡frum!, me sale un disparo. ¿Existe acción o no existe acción? ¿Ha existido acción o no ha existido acción? Fíjense ustedes que lo que nos señala como elemento de la acción, ok, miren, es lo siguiente. La manifestación de la voluntad, el impulso volutivo que se produce a través de un movimiento, una conducta temporal externa o una actuación de la gente. Entonces, en ese caso sí ha existido una acción, ¿no? Pero como ustedes ya lo han señalado, es una acción negligente, no es una acción intencional. Entonces, las acciones también se pueden dar por negligencia, como en este caso. ¿Y por qué les señalo eso? Porque hay quienes antes sostenían que las situaciones de acción solamente tienen que ser conscientes. O sea, yo querer golpear a alguien, yo querer disparar a alguien. Pero yo por ser negligente puedo estar jugando con el arma, ¡fum!, me sale un disparo, mato a alguien, realicé una acción, pero es una acción negligente, ¿cierto? Es una acción negligente. El segundo elemento nos dice el resultado, que podemos definir como el efecto externo de la acción en el derecho penal, califica para reprimirlo y el ordenamiento jurídico tipifica para sancionarlo. Naturalmente, no toda acción que uno realiza genera obviamente una responsabilidad de derecho penal, ¿cierto? Hay determinadas acciones que no van a tener ningún tipo de reproche, ¿no? Entonces, lo que nos señala porque miren, doctores, ¿qué situaciones de acción dejo de compartir también? ¿Qué situaciones de acción me conllevan a analizar que no tiene relevancia penal? Por ejemplo, doctores, ¿qué acción no tiene relevancia penal?
Si yo hago esto, mucha atención, ¿tiene relevancia penal? No, ¿cierto? Pero estoy realizando un movimiento corpóreo, sí, pues estoy levantando la mano y estoy moviendo, ¿cierto? ¿Pero tiene relevancia penal? No tiene relevancia penal. Ahora, ustedes saben lo que hizo el portero de Argentina, ¿cierto? Cuando le dieron el premio. ¿Tiene relevancia penal o más es un tema de comportamiento? Porque él realizó una acción, ¿cierto? O sea, agarra y ya saben ustedes lo que hizo. Hay un movimiento corpóreo, pero la pregunta es, ¿tiene relevancia penal? No, pues cierto, puede ser que por ahí a algunos no les parezca y digan, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes que la acción también nos dice que tiene para señalarse que estamos ante una acción, no es cualquier acción, sino que es una acción que tiene que generar una lesión a un bien jurídico tutelado y que aparte de ello tenga que estar subsumido dentro de lo que viene a ser un tipo penal, pues. E incluso luego vamos a ver que pueden existir ciertas acciones en cuestiones de tipicidad que no sean reprochables penalmente. O sea, ¿es posible, doctores, que yo realice acciones que lesionen un bien jurídico tutelado sin que yo sea reprochable penalmente o no? Por ejemplo, si yo empiezo a golpear a una persona, ¿no? Golpe, patada, puñete, pero es porque estoy participando en un concurso de Muay Thai, de acuerdo a un concurso como tal, lucha libre, y a la otra persona pues lo dejas con el ojo morado, ¿no? Lo dejas con la pierna rota. Pero, por ejemplo, ¿esa acción tiene un reproche penal? No, pues, ¿cierto? Porque cuando analizamos del tipo, esto es un riesgo socialmente permitido, ¿cierto? Entonces, la acción puede darse en situaciones en las que incluso no tienen reproche penal. Entonces, por ende, el segundo elemento nos dice que toda acción necesariamente tiene que tener una subsunción en un tipo, ¿ya? Luego vayamos al último. Hay que analizar la relación de la causalidad entre la manifestación de la voluntad y el resultado, ¿no? Puesto que si existe tal, se sigue el supuesto criminal hasta la responsabilidad penal. También eso es importante, ¿no? Ver si la acción que realizaste genera o no una responsabilidad de carácter penal, ¿no? O sea, porque no todas las acciones, como he señalado, generan necesariamente acciones de reproche penal, pero sí podrían generar tentativas. Por ejemplo, cuando una persona tiene la intención de matar a otra, va a realizar disparos, pero los disparos que efectúa dan contra la pared y no contra el cuerpo del individuo. Entonces, ¿habrá existido acción? Por supuesto que sí, pero es una acción que no configuró el delito, ¿cierto? Quedó en tentativa, sí. Entonces no será una acción en subsunción, sino será una acción en tentativa, doctores, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, para ir avanzando, que la acción tiene una serie de elementos. O sea, no es decir que todas veces uno dice, bueno, todo movimiento es acción. No, no, no. Sino hay que ver voluntad, hay que ver el resultado que se busca con la acción y luego hay que ver también la relación de causalidad, ¿ya? Todos ellos vienen a ser los elementos de la acción. Muy bien, vamos a ver. Bueno, sigamos. Dentro de los contextos también, fíjense ustedes, de nuestro ordenamiento jurídico, la acción se puede dar a través de dos teorías. ¿Ya? Fíjense ustedes que este elemento importante, la teoría del delito, lo podemos ver también dentro de lo que es dos teorías más, que están relacionadas a los contextos del comportamiento humano. Por ejemplo, la teoría del dominio del hecho y la teoría de infracción del deber, ¿cierto? Están relacionados a los tópicos de acción para poder configurar. Por ejemplo, en el caso de la teoría del dominio del hecho, la acción está relacionada a vulnerar bienes jurídicos tutelados o ponerlos en peligro. En cambio, en el caso de la teoría de infracción del deber, la acción está relacionada en infringir una norma o una infranorma institucional. Por ejemplo, en el caso de la teoría del dominio del hecho, puedo tener el homicidio simple, el que mata a otro, la intención de A de matar a B. En el delito de robo,
cuando nos señala el que mediante violencia o amenaza sustrae un bien total o parcialmente ajeno, entonces también se analiza dominio de una acción. Y cuando hablamos de la teoría de infracción del deber, podríamos tener un delito como el de peculado culposo, por ejemplo, es decir, la intencionalidad del funcionario público de apropiarse dinero del Estado o de malversar fondos. Pero esos comportamientos forman parte de la acción, ¿me entienden, doctores? Forman parte del movimiento que realiza el sujeto activo, ¿ok? Vamos a ver. Ok, me dicen hay que repetir esos dos conceptos, ¿ok? Repetimos, doctores, los demás, ¿cómo están? ¿Les quedó claro o repetimos? ¿Volvemos a repetir, doctores, o seguimos? A ver, lo importante es que ustedes saben, vamos a avanzar a medida que ustedes pues vayan teniendo, repetimos, ¿no? Correcto, porque si no, uno se pierde y eso yo puedo avanzar, pero luego si nos perdemos va a haber un problema. Ya, muy bien. Sobre la acción, quedó claro, ¿cierto? La acción era un movimiento corpóreo. ¿Estamos? ¿Estamos, doctores? Hablamos de la acción. La acción es un movimiento corpóreo. La voluntad que tiene una persona de generar una lesión a un bien jurídico tutelado. Ahí hemos hablado de acción. Es una conducta, hemos visto cómo se materializa, hemos señalado también que no existe cualquier acción, sino solamente aquellos que dañan o ponen en peligro bienes jurídicos tutelados. ¿Ok? Luego, dentro de ese contexto de acción, doctores, existen dos teorías que ustedes lo ven en la diapositiva. Una primera teoría, que es la teoría del dominio del hecho. Y la otra teoría, que es la teoría de infracción del deber. ¿De acuerdo? No se olviden, la acción está presente dentro de la teoría del dominio del hecho y la acción está presente dentro de la teoría de infracción del deber. Respecto a la teoría del dominio del hecho, ¿qué delitos tenemos, doctores? Miren, dentro de la teoría del dominio del hecho podemos tener delitos como robo, delitos como hurto, violación, tocamientos, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, lesiones simples, lesiones culposas, es decir, podemos tener todo el movimiento corpóreo por parte del sujeto activo para realizar estos delitos. En el caso del homicidio, vamos a ponerles un ejemplo para que ustedes me entiendan, dejo de compartir para que ustedes me entiendan la acción, ¿ya? Miren, vamos a ver. ¿Qué es lo que tengo en mi mano, doctores? Un celular, ¿ok? Un celular. ¿Qué pasaría si el celular que se encuentra en este lado, que no me pertenece, yo veo el celular, ¿no? Ahí se encuentra el celular, por ejemplo, y yo lo sujeto en mi poder y me lo llevo? ¿Cometí un delito o no? Sí, cometí un delito, ¿cierto? Estaba el celular, lo cogí, me lo llevé. ¿Qué delito cometí, doctores? Un hurto, ¿cierto? Un hurto. Pero para analizar acción, claro, todos coincidimos, Valentina, Isaías, Roberto, Carla, Luis, todos sabemos que hay hurto. Pero la pregunta es, ¿realicé un movimiento corpóreo o no? Ahí está el celular. Yo lo vi. ¿Realicé un movimiento corpóreo o no? Sí. Sí, realicé. Realicé una acción. Vi el celular y realicé una acción, ¿cierto? A eso es la teoría del dominio del hecho. Se analiza bajo la teoría del dominio del hecho. Si yo sé que este celular, por ejemplo, lo tiene una persona y yo a esa persona lo golpeo, ¿no? Le agarro el cabello, le doy un puñete, le doy un codazo, y después de haber hecho todo eso, de haber realizado esa acción de golpear, agarro su celular y me voy, ¿qué delito se configura? El delito de robo, ¿cierto? El delito de robo. Pero la pregunta es, ¿yo para cometer ese delito realicé una acción o no? Es más, realicé dos acciones, ¿cierto? ¿Cuáles han sido las dos acciones que realicé para la configuración de robo? El primero de ellos, ¿cuál es? Golpearlo, pues, lesionarlo, darle patadas, jalarle el cabello. Actué violentamente. Esa es la primera acción. Y cuando luego agarro su celular y me llevo, es otra acción, ¿no? ¿Cierto? Es otra acción. Entonces, a ello se le conoce o está dentro de la teoría del dominio del hecho.
¿de acuerdo? Del dominio del hecho, ¿ok? Eso es la teoría del dominio del hecho, no se olviden. Luego tenemos otra teoría, que es la teoría de infracción del deber, donde también encontramos acción. No se olviden. Existe otra teoría, que es la teoría de infracción del deber, donde nosotros vamos a encontrar acción. Por ejemplo, miren, ¿ya? ¿Quiénes son, para empezar, los autores? O mejor, te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué sucede cuando una persona está conduciendo su vehículo? ¿No? Está conduciendo su vehículo porque quiere llegar a su casa, está en una conducción del vehículo. Se pasa la luz roja. Se pasa la luz roja porque aparte de eso conducía a excesiva velocidad. Y aparece el policía de tránsito. ¿Qué corresponde, doctores, ahí? ¿Qué corresponde? Si tú conduces un vehículo y te pasa la luz roja, corresponde la papeleta, pues. ¿Cierto? Claro, hay que detenerse, pero corresponde la papeleta, ¿cierto? Y tú, como te crees Pepito el Vivo, dices, uy, no, ahorita saco de mi billetera, ¿cierto? Y le entrego una suma de dinero. ¿Se cometió un delito o no? Si tú sacas de tu billetera, por ejemplo, una suma de dinero y entregas, ¿se comete un delito, sí o no? Sí, ¿cierto? Se comete un delito, por supuesto que sí, ¿cierto? ¿Qué delito será? Cohecho activo genérico. Pero obviamente no vamos a hablar de los tipos penales. ¿Existe un movimiento corpóreo o no? Sí. ¿Cuál es el movimiento corpóreo? Agarrar, mire, ¿cierto? Agarrar la billetera y entregarle el dinero. Hay un movimiento corpóreo, pues. La entrega del dinero. Y si el efectivo policial me recibe, ¿hay un movimiento corpóreo? Por supuesto que sí. Hay un movimiento corpóreo de recepcionar el dinero. ¿Hay una acción? Por supuesto que hay acción. Entonces, en la teoría de infracción del deber también vemos ello. Pero claro, cuando se habla de la teoría de infracción del deber, se habla de delitos funcionariales. Pero eso no significa que no exista acción. Sí existe acción, ¿ya? Sí existe acción. Solamente que se van ponderando a través de infracciones del deber. Entonces, doctores, la acción existe tanto en la teoría del dominio del hecho, que es una teoría que está relacionada al movimiento corpóreo del sujeto activo, y la teoría de infracción del deber, en la cual vamos a ver el comportamiento básicamente de funcionarios y servidores públicos. ¿Ya? Doctores, la acción en resumen viene a ser un hacer. ¿Ya? No se olviden, la acción en resumen viene a ser un hacer. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero también aparte de la acción, y esto lo vamos a tratar brevemente, lo contrario a la acción que podría ser, doctores, la omisión, ¿cierto? Lo contrario a la acción puede ser, en este caso en concreto, la omisión. Doctores, cuando hablamos de omisión, vamos a encontrar dos tipos de omisiones. Pregunta: ¿cuáles son los dos tipos de omisiones que podemos encontrar, doctores? Muy bien. Vamos a ver nuevamente, doctores, ¿cuáles son los dos tipos de omisiones que pueden existir? A ver. ¿Cuáles son los tipos de omisiones que pueden existir, doctores? Ya me parece que ustedes han dado la respuesta, ¿no? Propia y impropia. Muy bien, 20 estrellita a cada uno de ustedes. Nota 20. La omisión, un concepto, ¿no? Miren, ¿qué venía a ser la acción? La acción es una conducta, es realizar algo, es un movimiento corpóreo, pero la omisión, ¿de acuerdo? La omisión es el delito o falta consistente en la abstención de una actuación que constituye un deber legal. En pocas palabras, el no hacer algo también puede ser delito, doctores. El hecho de que nosotros no hagamos algo también puede ser considerado delito. O sea, no es necesario que yo realice algo para que tenga la configuración de delito, sino el hecho de no hacer algo también tiene configuración de delito. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? El hecho de no hacer algo también tiene repercusión, por ejemplo, de delito. Pero vamos a ver, mire. Para que luego se entienda eso, es importante mencionar las clases de omisión. Dentro de las clases de omisión encontramos dos, ¿no? Omisión propia y omisión impropia. Pero también podemos encontrar la omisión pura y la omisión por comisión. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la omisión pura, no es complicado, doctores, el análisis.
¿Por qué? Si hablo de la omisión pura, que es considerado la omisión propia, siempre vamos a encontrarlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, lo frecuente. Muy bien. Siempre vamos a encontrar dentro del delito de omisión pura o omisión propia, en nuestro ordenamiento jurídico, vamos a encontrar el comportamiento omisivo. Entonces yo les podría preguntar, doctores, ¿qué tipos penales de omisión conocen? Que nos señala lo que, ojo, estamos hablando de la primera omisión pura o la omisión propia. Fíjense ustedes, doctores, que aquí les menciono algunos. El artículo 126. Artículo 126, doctores. ¿De qué nos habla el artículo 126? Nos habla de la omisión de socorro y exposición de persona en peligro. Muy bien, la doctora Nicole. Podemos tener el artículo 149. La omisión a la asistencia familiar es un tipo de omisión pura, ¿no? Por ejemplo, voy a partir de la omisión de la asistencia familiar. ¿Cuándo se configura el delito? Cuando se deja, en este caso, de pagar, ¿no? A través de, bueno, tiene una materialización obviamente procesal, cuando hay una orden del pago de lo que vienen a ser, por ejemplo, los devengados, ¿no? Entonces se configura una omisión, y eso es una omisión pura porque lo encontramos como tal, el que omite, ¿no? Dar pensión. Pero luego tenemos también el artículo 126, cuando nos señala omisión de prestar socorro a una persona que hace herido o incapacitado. Un ejemplo típico es aquella persona, o mejor dicho, ¿qué es lo que podríamos hacer, doctores, en este caso? Mire, no sé cuánto ustedes saben conducir, pero imagínense que ustedes están conduciendo su vehículo bonito, ¿no? Y en esa conducción de su vehículo, ¡frum!, atropellan a una persona. Vamos a poner el siguiente caso. Ustedes no fueron negligentes, sino que la persona se aventó en el coche y tú lo impactaste. Esta persona cae en el pavimento. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Bajar del automóvil y darle auxilio? ¿O ponemos primero y nos arrancamos rápidamente? Lo auxiliamos, o uno dice, uy, bueno, que esta persona, ¿no? Y nos vamos rápidamente. Muy bien, la doctora Nicole, el doctor Junior, a ver, ¿qué hacemos? Auxiliarlo, ¿cierto? Hay que auxiliarlo, pues. Pero no ha sido tu culpa, pero sí, pues, es una persona que así se haya sido el imprudente, se metió, está en el piso, tengo que auxiliarlo, ¿cierto? Pero ¿qué sucedería si yo digo, uy, creo que lo maté y me voy rápido? ¿Qué cometo? Si me voy rápido, doctores, cometo una omisión, ¿cierto? Omito prestarle socorro, omito prestarle auxilio. Eso viene a ser un tipo de omisión pura, ¿ok? ¿Por qué omisión pura? Porque lo encontramos dentro de lo que viene a ser nuestro ordenamiento jurídico. Lo encontramos regulado. Otro ejemplo, doctores. Ya acá el doctor Luis lo dijo muy bien, el artículo 127. El artículo 127, doctores, hace mención a la omisión de auxilio o aviso a la autoridad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería? Vamos a ver, si tú escuchas una persona en la calle, ¿ya? Vamos a poner el ejemplo en la calle, que tú ves que está siendo agredido por otra persona y te dice, auxilio, auxilio, ¿no? O sea, empieza a gritar y pedir auxilio y tú estás pasando por ahí y sabes que a unos 15 pasos está un efectivo policial que quizás no escucha estas pedidas de auxilio. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene dos alternativas, ¿cierto? Poder tú intervenir en ese momento, o lo otro es comunicarle al policía, ¿cierto? Sin que obviamente nos señala que este artículo del 127, sin que pongan en peligro tu integridad. Entonces, pero sin embargo te dice que tú tendrías que comunicar, ¿de acuerdo? Tú tendrías que comunicar. Entonces, si tú no comunicas, ahí podría haber un reproche de carácter penal. Por eso, ese es un tipo de omisión pura. En las cuestiones, doctores, de las omisiones puras, no existe mucho problema, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar a este que sí es complicadito, entre comillas. El tipo de comisión por omisión, doctores, ¿ya? ¿De acuerdo? El tipo de comisión por omisión.
Voy a mencionar el tipo de comisión por omisión. Yo sé que hay algunas preguntas y luego vamos a absolver algunas preguntas y luego vamos a señalar con el tipo. Vamos a continuar con el tipo, ¿ya? Muy bien, voy a ser breve, voy a tratar de ser breve en el tema de comisión por omisión o omisión impropia. Para analizar ello tendría que ver el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Primero, la situación de posición de garante. Doctores, ¿qué es la posición de garante? Ok, acá vamos a ver. ¿Qué es la posición de garante? Doctores, todos nosotros tenemos siempre posición de garante. Lo hemos tenido, lo tenemos quizás y lo vamos a tener. Siempre vamos a tener una posición de garante, ¿ok? Todos vamos a tener la posición de garante. Por ejemplo, los padres con los hijos tienen la posición de garante. Los esposos mutuamente tienen la posición de garante. Toda persona que ejerza un negocio o un servicio tiene también la posición de garante, doctores. Todos tenemos cierta medida la posición de garante. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo este sábado 24 les invito a mi casa para celebrar todos nosotros, junto al doctor Reader, juntos a toda la familia de Udeápolis, una gran parrillada bailable? ¿De acuerdo? Una gran parrillada bailable. Y les invito a los 369 participantes que están en esta sesión de clase, todos invitados para que puedan venir ustedes a esta parrillada bailable, ¿no? Yo primero, claro, para empezar no sé quiénes vendrían, ¿no? Vamos a ver, pero si ustedes vienen, por ejemplo, fíjense, yo tendría que ser muy cuidadoso y saber si los 368 participantes pueden estar o no en mi casa. Si hago la parrilla, yo tendría luego que apagar y ser muy cuidadoso con la parrilla. También tendría que ser muy cuidadoso con los alimentos. Tendría que ver el aforo, ¿cierto? Yo asumo la posición de garante sobre ustedes. Si alguno de ustedes, a consecuencia de que están varios, terminan, por ejemplo, lesionándose, yo respondo, ¿no? Si por mi negligencia se incendia la casa, yo respondo, porque yo tengo la posición de garante sobre ustedes, ¿cierto? Lo mismo sucede en caso de los médicos. El médico y el paciente. ¿Quién tiene la posición de garante? El médico. El médico, cuando va a realizar una intervención quirúrgica, tiene la posición de garante sobre su paciente. Es decir, tiene que contar con todo el personal médico o tiene que contar con todas las herramientas necesarias para realizar una intervención quirúrgica, porque tiene la posición de garante. ¿Los esposos tienen posición de garante, doctores, o no? Los esposos. ¿Tendrán la posición de garante? Por supuesto que sí, pues. Los esposos también vienen a tener una posición de garante, ¿cierto? Si el esposo está mal, ¿quién tiene que socorrerlo? El esposo. Si el esposo está mal, ¿quién tiene que socorrerlo? La esposa, ¿cierto? Así tú no quieras, le tiene que socorrer, nos dice la norma, porque tú tienes una posición de garante por contrato, ¿cierto? Lo mismo los padres hacia los hijos, ¿correcto? Si tú eres el dueño de una discoteca, ¿tiene la posición de garante, sí o no? Por supuesto que tiene la posición de garante, ¿cierto? Si tú tienes una mascotita, ¡ay, qué bonito la mascotita! ¡Qué bonito el pitbull! Bueno, el pitbull puede ser bonito contigo, pero si tú lo vas a sacar a un parque, tienes que tomar todos los cuidados necesarios porque no te olvides que tú tienes la posición de garante, ¿cierto? Tú tienes la posición de garante. Entonces, para poder nosotros analizar un primer contexto de lo que es el tipo de comisión por omisión o la omisión impropia, se analiza si la persona tuvo o no tuvo la posición de garante. Luego hay que analizar la ausencia de la acción determinada. ¿Qué significa? Que si tú eres médico, tienes que ser muy diligente, ¿no? Tienes que ser responsable. Si tú vas a organizar una fiesta, una reunión, tienes que ser muy cuidadoso. Los lugares de señalización, los extintores, todo. Si tú tienes una mascota y lo vas a sacar al parque, tienes que asumir también la posición de garante, ¿de acuerdo?
¿Y qué sucede si tú sabes que no tienes esa posición de garante, ¿no? O mejor dicho, tú sabes que tienes esa posición de garante, pero que te es imposible poder maniobrar o detener alguna consumación, pues sencillamente no lo haces. Por ejemplo, el médico que sabe, ojo, el médico que sabe que no cuenta con el personal o que no tiene las herramientas, como tiene la posición de garante y la decisión, no debería operar. Lo mismo el dueño de una discoteca. El dueño de la discoteca que tiene la posición de garante, ¿cierto? Sabe que si no existe señalización, no existen personas o pocas personas, personal de seguridad, por ejemplo, no debe realizar ninguna fiesta. ¿Por qué? Porque tiene la posición de garante. Ese es el análisis del tipo objetivo. En el caso de las peculiaridades del tipo subjetivo, esto se da por lo general por dolo eventual o culpa consciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vayan formulando su pregunta porque termino ello, voy a responder como 3 preguntas, ¿ya? Entonces, vayan viendo, pueden estar levantando su mano quienes van a hacer sus preguntas. Voy terminando con esto. Miren, va a haber una función de protección y va a haber un deber de control de una fuente de peligro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, antes de pasar a la tipicidad, quiero ver si tienen alguna pregunta ustedes, doctores. A ver, pregunta quizás de la sesión de clase. Vamos a ver. Ustedes saben que tienen la opción de levantar la mano. Quienes quieren, obviamente, hacer la formulación de lo que viene a ser la pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ver 3 participaciones, ¿ya? Vamos a ver. ¿Damos pase a los que no hayan intervenido? Sí, correcto. Como usted diga, Doctora Flor, activar su cámara. Adelante, ya está. Puede activar su audio. Bienvenida. Doctor, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta respecto a la tipicidad, ahora que va a tocar el punto. Respecto a la tipicidad objetiva, en cuanto a la imputación objetiva, básicamente se puede o se aplica el principio de confianza o mejor dicho, el principio de confianza o también se puede aplicar el principio del riesgo mínimo para un comité especial. Gracias. Ahí estamos hablando ya de los delitos de infracción del deber o delito de corrupción de funcionarios. Mira, hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, en los delitos funcionariales, para que uno aplique principio de confianza, no debe ser de forma lineal, ¿no? No debe ser de forma lineal, ¿no? No es que tú confías en por ejemplo, en el caso de un comité, ¿no? Está compuesto por 3 miembros, 3 pueden ser titulares, 3 suplentes. No significa de que tú vas a confiar en tus demás, en tus 2 compañeros, ¿no? Sino que tu deber es personalísimo. ¿Cuándo podrías aplicar principio de confianza en un orden jerárquico de forma ascendente? Es decir, ejemplo, o dentro también de una forma lineal, pero depende de las funciones que tú vas a tener. Voy al siguiente ejemplo. Tú eres el encargado de otorgar el pago a la empresa que realiza, por ejemplo, una obra. Pero para que tú efectúes un pago, lo único que necesitas es la conformidad del trabajo. O sea, que te entreguen un documento y te digan, bueno, ya hemos dado conformidad. Y como han dado conformidad, tú te encargas de pagar. Obviamente puede ser que en la conformidad del trabajo haya existido una irregularidad, en el sentido de que nunca han realizado ese trabajo o han realizado un mal trabajo, ¿cierto? Pero tú como área contable, no es tu obligación tener que verificar si han realizado bien o mal su trabajo, porque sencillamente tú en base a la conformidad das pago. Se entiende que ahí, si es que, por ejemplo, te imputan un delito, digamos, de colusión, un delito de aprovechamiento indebido del cargo, tú por el principio de confianza podrías decir, oiga, pero yo confié que habían hecho bien el trabajo, pues a mí no me pueden imputar. Ahí ingresa lo que viene a ser el principio de confianza. Pero si tú estás dentro de un comité, tú tienes que evaluar, los 3 tienen que evaluar, es personalísima la responsabilidad. O sea, tú no puedes decir, no, lo que pasa es que yo confié en mi colega, ¿no? Es como hacer un trabajo monográfico. En el trabajo monográfico todos tienen que verificar el trabajo, todos son responsables, la nota es para todos. Tú no puedes decir, no, lo que pasa es que yo pagué en el trabajo y todos lo hacen.
Yo confié en ellos, no. Tú tenías también que haber revisado el trabajo. Lo mismo sucede con el comité. Entonces, argumentar no podría ser ahí, ¿no? Tendríamos que ver otras vías, ¿ok? Muy bien, siguiente pregunta. Excelente, doctor. Por favor, estimados participantes, bueno, exactamente de la última participante, enfocarse solamente en el tema del día de hoy, que es acción, porque imputación objetiva, subjetiva, van a venir en las siguientes sesiones, así nuestros participantes tengan una hilación de sesión de clase. Agradecemos su gentil comprensión. Doctor Alfredo, por favor, la pregunta referente al tema. Gracias. Sí, buenas tardes. Buenas noches, doctor. Muy excelente su ponencia. Es un placer escucharlo. Gracias. Una consulta. Con relación, yo quería hacer una pregunta. Conocí un tema, un caso, en el cual una familia, en los cuales tiene esquizofrenia, dos hermanas. Uno, teniendo un hermano, limítrofe, lo empujan, se rompe la pierna, lo llevan a atender a la casa, lo dejan atendiendo, ¿no? No le han de comer varios días. La persona fallece, pero no se levanta ningún tipo de denuncia ni nada por el estilo. Eso es un tema de omisión, ¿cierto? Pero la argumentación es que están enfermas, están con esquizofrenia, pero había una persona que no, una persona también que vive en la casa, pero metí en esos asuntos y no se hizo cargo jamás del tema. Yo quería preguntarle, doctor, qué tipo de... ok, de verdad adelante, pero gracias, doctor William. En ese tema, ¿cuál sería la... Ya falleció la persona, y la enterraron y no pasó nada. No hubo denuncia ni nada, ni investigación ni nada. Eso es lo que me sorprendió bastante. La persona que estaba bien era algún familiar, era Hermano, son hermanos todos, son personas ya adultas, pero esa persona simplemente vive su mundo y iba entra y salía. Pero me parece lo que me parece raro, que esa persona que falleció, esa persona estuvo llamando a un hermano y este hermano recibió las llamadas durante una semana, lo llamaba, pero no la atendía, decía que estaba muy ocupado, nunca fue. Después de la semana vio, lo llevó al hospital, pero ya estaba en las últimas. O sea, me parece que, no sé, muy raro eso. Ya, claro. Claro, ahí hay que ver, ¿no? Hay que ver varios contextos, ¿no? Varias situaciones. Y ahí hay que ver también la premisa de generación de riesgo. Ya la premisa de generación de riesgo, ¿no? Son bastantes situaciones que hay que ponderar. Miren, ¿no? Cada caso es diferente. Primero que nada, si son esposos, que es distinto a la relación de los hermanos, ¿ah? Porque de por sí dentro de los hermanos técnicamente no existe una posición de garante. No existe una posición de garante en las cuestiones de los hermanos o los primos. Yo no soy garante sobre mis hermanos, no soy garante sobre mis primos. Yo, si tengo mi esposa, soy garante sobre mi esposa, o si yo tengo mis hijos, soy garante sobre mis hijos, garante por contrato. Pero los hermanos y primos, no. ¿Ya? Esa es una primera regla. ¿Por qué? En el caso de los esposos, sí existe una obligación de reciprocidad si son convivientes y sobre todo si son casados, porque ahí es un contrato nupcial, ¿no? Y dentro de ese contrato te genera una serie de derechos y también obligaciones como cónyuge. Si yo a mi esposa que está mal no lo llevo, por ejemplo, al hospital y a consecuencia de ello muere, a mí me pueden imputar un delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque yo tenía la posición de garante, ¿ok? Yo tenía la posición de garante y viceversa sobre mis hijos, ¿no? También los hijos a determinada edad, o sea, los hijos hasta 17 años o quienes de por vida quizás tengan algún tipo de discapacidad, ¿no? Porque también si ya son mayores de edad, ya no te asume una posición de garante sobre tus hijos. También hay un cierto límite, sobre todo si son menores, ¿no? El interés superior de niño y adolescente. Entonces, si el menor hijo muere a consecuencia de que yo no le doy una atención, podría ser yo responsable también penalmente. Pero, ¿qué sucede si yo tengo hermanos, mis padres muertos, ¿no? Hay que analizar cada caso. Hay que analizar cuál ha sido la consecuencia de la muerte, de qué murió, ¿no? ¿De qué murió y en qué tiempo, si él conocía o no conocía la enfermedad que tenía esta persona, ¿cierto? Si sabía que era o no una enfermedad grave, hay que ver cada caso. Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo estoy con mis hermanos
y veo que uno de ellos pues está un poquito mal, ¿no? Ah, estoy un poquito mal, me duele el pecho, ¿no? Me duele el pecho. Yo no le dice, bueno, tómate tal pastilla, ¿no? O no le digas nada porque quizás está con tus preocupaciones. Y así está, me duele el pecho y se muere de un infarto. No, tú no tenías la posición de garante en ese caso, ¿no? No tenías la posición de garante. ¿Podrías haber hecho algo? No tiene conocimientos médicos, entonces no podríamos imputarte nada. Diferente es si yo sabía, y ahí ingresa ya otras situaciones de, por ejemplo, negligencias. Si yo sabía que mi hermana sufre de cáncer y aparte de ello yo sé que mi hermana por sí sola no se puede valer, entonces ahí sí podría ser yo responsable. ¿Y por qué? Porque yo tenía conocimiento de que mi hermana sufría cáncer y que aparte de ello, de por sí sola no podría valerse porque estaba quizás en silla de ruedas. Si yo no hice absolutamente nada, ahí sí en esa condición, fíjense ustedes en la cual se encuentra, en cierta medida tengo yo un deber de protección, ¿no? Un deber de protección de haberla llevado. Pero de que al no llevarla me pueden imputar homicidio, yo tendría que ver si yo fui negligente o si yo tuve la intención de al no llevarla, que ella se muera. Entonces hay que ponderar cada uno de estos casos, ¿de acuerdo? Hay que ponderar cada uno de esos casos. Entonces, no a todos se obliga la posición de garante, ¿ya? La posición de garante, sino en algunos casos. En este caso que me menciona el doctor, habría que analizar varias situaciones. Tus demás hermanos tienen esquizofrenia, uno murió, habría que saber si el que estaba obligado tenía, por ejemplo, sabía de que estaba mal, sabía o a él le habían dicho que tenía que cuidarlo y no lo hizo, entonces sí podría haber cierto grado de responsabilidad. No sé hasta qué punto penal, ¿no? Pero si no lo sabía, sabía que su hermano estaba mal, pero no sabía de qué estaba mal y luego murió porque, bueno, no existía técnicamente una vinculación de posición de garante, entonces no va a haber pues un reproche penal, ¿no? O sea, si sabía que estaba mal, pierna rota, podría ser, ¿no? Si por sí solo vemos que no podía valerse, entonces podría haberse dado esa situación, ¿no? Es posible, pero hay que analizar otros contextos de intencionalidad, si fue un actuar negligente, no quiso, pero para concluir, la posición de garante por lo general se da padres hacia hijos y esposos que te une una obligación, ¿no? Una obligación. Es pierna rota, no le daban alimentos. Ahora hay que ver si esta persona estaba pierna rota, pero era esa situación suficiente para no poder él abastecerse, ¿no? O sea, bueno, y si hay que ver esa situación, ¿no? Por lo general el derecho penal te pone en algo, miren, ¿ah? Te pone un nivel en la cual, por ejemplo, la persona sea un parapléjico, la persona esté en una situación en la cual no se pueda mover, ese contexto sí te obliga a una posición de garante. Si yo estoy con muletas, lesionado, pierna rota, pero sí me puedo desplazar, sí puedo conversar, es distinto, es diferente. Hay que analizar esos casos. Si yo me encuentro en una situación como tal, donde nadie hizo nada, sí, es muy posible que te puedan imputar un tema de un homicidio culposo. Pero si yo podía valerme por mí mismo, a pesar que tenía por ahí alguna discapacidad, entonces ahí, por ejemplo, claro, postado en la cama, sí, podría ser, ¿no? Y es una situación en la cual habría, sin embargo, que ponderar otras cosas más, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Si vivían juntos, si esa persona sabía, tenía algún conocimiento, o sea, hay que ver eso, ¿ya? Muy bien. A ver, hasta qué tiempo no nos gana. La última pregunta del doctor Roberto, me parece. Doctor Roberto Mamani, le doy pase a su pregunta ya que no había interactuado. ¿Sí? Doctor Roberto. Adelante, por favor. Doctor Emerson, muchas gracias por la ponencia y el aprendizaje. En relación al deber de garante, un colega, el doctor Williams, mencionó, el médico que deja una gasa en el cuerpo que opera y a consecuencia se genera una infección generalizada, indudablemente el médico era el garante. Pero no solamente cuando se habla de negligencia médica tenemos que señalizar al médico, satanizar al médico, porque en ese tema de gasas definitivamente hay una corresponsabilidad con la enfermera, porque quien cuenta antes y después de un acto quirúrgico las gasas no es el médico, es la enfermera.
Entonces, ahí también, como usted muy bien señaló, hay que separar responsabilidades porque definitivamente, ¿no? El médico debió verificar dentro del protocolo que debió haber utilizado 10 gasas y terminar con 10 gasas. También tiene responsabilidad, doctor. Quería aclarar ese tema, pero al respecto del deber de garante, ¿no? Gracias. Sí, sí, por supuesto que sí. Mira, lo que sucede en varias situaciones. Es como había un caso. ¿Quién es el responsable penalmente? ¿El médico o el que puso la anestesia? ¿Qué pasaría, doctores? Fíjense ustedes, ¿no? Tenemos una persona que va a realizarse una intervención quirúrgica. Está todo el equipo médico. Y quien va a poner la anestesia, lo pone en sobredosis, lo pone más de la anestesia permitida. Se queda dormido, obviamente, rapidito. El médico realiza la intervención, está operando y de repente termina la operación, ¿cierto? Y nunca despierta. O sea, pasa la intervención y luego de ello pasan días, horas, empieza a ingresar en un coma y muere. La pregunta es, ¿de quién fue responsabilidad? ¿Del médico que realizó la intervención o de quien puso la anestesia? Se realiza obviamente la necropsia correspondiente y se ve que murió a consecuencia de que le han puesto una anestesia más del límite permitido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular, la responsabilidad es de quien puso la anestesia, ¿no? Ahora, pero se dice que el médico tiene la posición de garantía, este muy bien el doctor, todos asumen en sí una posición de garante, todo lo que realizan una intervención, ¿de acuerdo? Todo lo que realizan la intervención asumen siempre una posición de garante, por ende luego va a haber las responsabilidades divididas, ¿no? Las responsabilidades divididas, cada quien cumplió su función, ¿ya? Muy bien, voy a intentar correr, doctores, porque mira, estamos solamente a 10 minutos. Vamos a hablar, porque obviamente los temas de imputación, ¿no? Imputación objetiva y todo ello, entiendo que lo van a tratar más adelante. Yo hablo de la acción, ¿no? Y hablo del tipo. Mira, cuando nos habla del contexto del tipo, porque ya es menos, obviamente, en un primer grado, lo que viene a ser las cuestiones de lo que vienen a ser las imputaciones objetivas, pero el tipo en sí va relacionado a un tema de tipicidad, ¿ya? Y la tipicidad, doctoras, no es otra cosa que encuadrar ciertos comportamientos en un determinado tipo penal. Es el encuadramiento. Y esto va después siempre del análisis de una acción o de una omisión. O ya sea omisión pura, o omisión por comisión, o omisión propia o omisión impropia. ¿Por qué? Porque si una conducta humana no siempre va a encuadrarse en un tema de tipicidad, sino también puede encuadrarse en un tema de atipicidad. Por ende, yo voy a decir a continuación algunas descripciones. Todos ustedes van a hacer el papel de fiscales y ustedes me van a señalar, doctores, en qué tipo penal podrían encuadrar, ¿ya? Porque no es complicado. Claro que en el contexto dogmático y jurisprudencial podemos ahorrar mucho tema, pero la tipicidad, en resumen, no es otra cosa más que encuadrar conductas a un tipo penal a través del análisis de cada uno de sus elementos. Por ejemplo, todos ustedes hagan un papel de fiscal, ¿de acuerdo? Porque el fiscal califica. ¿Qué pasaría, doctores, si a tu oficina, llega un hecho que es el siguiente, ¿ok? Te dicen que denuncian a Pepito porque Pepito sustrajo un celular. Doctores, esos hechos de que Pepito sustrajo un celular, ¿en qué delito podríamos encuadrar? ¿En qué delito podríamos encuadrar, doctores? Y a ver, su participación de ustedes para ver, porque no sé si están despiertos, ya se han dormido, no lo sé. Muy bien, la doctora Gladys, el doctor Rocío, el doctor Freddy, la doctora Raquel, perfecto, todos ustedes lo están señalando de una manera correcta, ¿no? Perfecto, entonces lo encuadramos dentro de lo que viene a ser la figura de de hurto, haces tu calificación. ¿Qué estás haciendo? Una tipicidad. Te estás encuadrando estos hechos en un determinado tipo penal. Ahora, vayamos al siguiente hecho que también te llega a ti, ¿no? Como fiscal. Denuncian a Joaquín porque Joaquín habría golpeado a Pedro, le dio 2 puñetes en la cara y un patadón en el estómago y después de haberlo agredido se llevó su billetera y su celular. La pregunta es,
dónde o en qué tipo penal configuramos estos hechos que yo les estoy mencionando. ¿Dónde lo configuramos, doctores? Perfecto, robo agravado. O sea, hacemos una subsunción, ¿cierto? Estamos subsumiendo, estamos poniendo en un tipo, ya estamos sabiendo cuál es el tipo penal, robo, ¿no? Ahora, obviamente, inicialmente, esto puede tener variación a nivel del proceso, pero estamos haciendo una primera subsunción, ¿de acuerdo? Siguiente hecho. Los familiares de Pamela denuncian a su conviviente porque dicen que su conviviente continuamente ejercía violencia sobre su hija Pamela, ¿no? Ya sea violencia física, violencia sexual. Aparte de ello, habían medidas de protección sobre Pamela que su conviviente le importó 2 cacahuates esto, ¿no? Y ahora denuncian porque resulta que fueron a su casa de su hija y la encontraron muerta. Esos son los hechos que llegan a tu fiscalía, ¿no? La pregunta es, esos hechos, ¿en qué tipo penal nosotros podríamos subsumir? Obviamente una subsunción inicial, claro está. ¿En qué tipo penal, doctores? Perfecto, vamos subsumiéndolo en lo que viene a ser el tipo penal de feminicidio, ¿no? Feminicidio, lo encuadramos en un tipo penal de feminicidio. Perfecto. Muy bien, claro, muy bien la doctora Liseta. Aparte de eso, desobediencia a la autoridad por la medida. Muy bien. Otro hecho, vamos a ver, otro hecho. ¿Ya? Vayamos con los hechos. Vamos encuadrando unos hechos no tan complejos, pero lo vamos a señalar de la siguiente manera, ¿no? Miren, denuncian que Joaquín ingresó a trabajar a una institución del Estado, ¿de acuerdo? En la cual le pagan 3,000 soles mensual a Joaquín. Pero Joaquín, en menos de un mes, se compró 2 departamentos, 5 automóviles, 3 casas de playa, ¿de acuerdo? Y no ha justificado adecuadamente la compra de estos bienes. No hay una justificación de la compra de estos bienes, ¿no? Porque uno dice, uy, no sabemos, a ver, justifica de dónde estás comprado, pues, esos departamentos. No sabe cómo justificar. A ver, justifícame, pues, la casa de playa. No sabe cómo justificar, ¿no? Tus viajes, ¿no? Viajes, lujos, joyas, etcétera. No sabe justificar. ¿En qué tipo penal lo subsumimos, doctores, inicialmente? En la figura de lavado de activos, ¿no? Muy bien. Vayamos al siguiente, penúltimo ejemplo. Denuncian que un efectivo policial, ¿no? Cuando vio a una persona que no tenía sus documentos en regla, el efectivo policial le dijo, ¿cómo es, no? Y le solicitó 50 soles. Estos hechos, doctores, ¿en qué tipo penal? Los subsumiríamos. A ver, muy bien, Isaías, muy bien, Leonela, muy bien, Carla. Estamos subsumiendo dentro de la figura de lo que viene a ser cohecho, ¿cierto? Que dice que es, claro, puede ser cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio. Lo que están haciendo ustedes es una subsunción. ¿Por qué? Porque estamos encuadrando esta conducta dentro de lo que viene a ser un tipo, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos a lo siguiente. Denuncian al alcalde, o sea, los regidores muy indignados, la población muy indignada, pues va al Ministerio Público para que denuncien penalmente al alcalde. Dicen, no, vamos a denunciar al alcalde, le dicen, ¿no? ¿Y por qué le van a denunciar? Obviamente dice el alcalde, no, porque él es un corrupto. ¿Qué hizo? No, lo que pasa es que él le sacó la vuelta a su esposa. Aparte de eso, es una persona bien creída, es una persona déspota, ¿no? Y por ende queremos usted, señor fiscal, que lo lleve a la cárcel, ¿de acuerdo? Lo lleva a la cárcel. Y le dice, ¿pero cuáles son los hechos? No, porque es muy creído, porque es muy déspota y porque tiene 5 mujeres. La pregunta es, ¿en qué tipo penal esos hechos tú los subsumes? ¿En qué tipo penal los subsumes? Muy bien. ¿Lo puedes encuadrar o no? ¿O no se encuadra? Sería entonces atípico, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí no estaríamos dentro de lo que viene a ser un contexto de tipicidad. Ahí viene un análisis bastante importante de lo que viene a ser pues el tipo.
Porque dentro del contexto del tipo no dice que las acciones, y incluso, ¿no? Yo hace un momento les hablaba sobre cada uno de los elementos de las acciones. Nos decía que los elementos de las acciones necesariamente deben encuadrarse directamente dentro de lo que viene a ser un tipo. Entonces, como ustedes han visto, el caso que yo les señalo, tú tendrías que archivarlo preliminarmente porque no se encalza dentro de lo que viene a ser un tipo penal, ¿no? No le encuadra dentro del tipo penal. Ahora, también es importante, obviamente, y ustedes lo van a profundizar a medida que van avanzando con otras clases, los elementos de cada uno de los tipos penales, porque no es sencillamente decir cómo los subsumo, sino es importante también señalar cada uno de sus elementos, ¿ya? Muy bien, doctores, como diría la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. De esta manera llegamos a la parte final de la disertación de la clase del día de hoy, agradeciéndole al doctor Rieder por la invitación para estar presente en esta sesión de clase, también a cada uno de ustedes, estimados doctores. Muchísimas gracias por su participación, tanto a través del chat y tanto a través también de las preguntas directas. Asimismo, quiero aprovechar la ocasión para desearles a cada uno de ustedes que pasen unas bonitas fiestas navideñas en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, ¿de acuerdo? Y también que tengan un venturoso año 2023. Muchísimas gracias, doctores. Cuídense muchísimo y conmigo será Dios mediante hasta otra oportunidad. Buenas noches.